estamos contentos, por eso podemos participar con la sonrisa, ¿verdad? Sonrisa de lado a lado. Pues estamos en esta conferencia, ¿quién es Jesús de Nazaret? Hoy me pongo aquí a su nivel, no estoy de pie, me siento está raro, ¿verdad? Estar sentado, casi siempre me siento mejor estar de pie, pero al estar esto tan bajito y no traer la trip, pues hay que estar, si no ya las gafas no son suficientes, ¿verdad? De repente me hace falta para ver bien un poquito más de cerca o a una distancia. Es que es curioso, las gafas son progresivas, pero a esta distancia de 1.5 metros, más o menos 2 metros, veo mal con estas gafas. O sea, por más que le haga mal. Sí, siempre te he mirado mal, hermano. Bueno, a esta distancia, ¿no? Pero más lejecitos, ya no tan bien, me las tengo que quitar para ver mejor de lejos, ¿no? Pero a esta distancia, pues más o menos, ¿no? Y digo, más o menos ya tenemos que checarnos eso, ¿no? Pero bueno. ¿Progresivas o progresistas? No, bueno, no, nada de eso, no, nada de eso, no. Que no se oiga muy fuerte porque sí, aquí somos apolíticos, somos teocráticos, más bien, ¿verdad? Nos olvidamos de democracia, nos olvidamos de monarquías, somos teocráticos, ¿verdad? Vamos, bueno, ¿quién es Jesús de Nazaret? Tal vez se preguntarán por qué esta pregunta. ¿Por qué preguntarnos quién es Jesús de Nazaret en nuestros tiempos? Ahora, esta pregunta no es nueva, surge desde el mismo inicio del cristianismo, aún antes, aún cuando Cristo empieza su ministerio, obviamente más se preguntaban en torno a su persona, pero aún ya cuando su ministerio había avanzado, aún ya cuando habían pasado los 3 años y medio aproximados de ministerio, la gente se lo seguía preguntando. Miren, por ejemplo, lo que dice Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Yo creo que sí me voy a poner de pie como quiera. Es que no me hallo yo aquí. Me pongo mejor de pie. Movemos esto un poquito. Ya está. Mateo 21, versículos 10 y 11. Y si lo tienen un ejemplar de la Biblia, sea en el soporte que sea electrónico, sea impreso, pero si no lo tienen, no se preocupen, yo lo voy a leer, me voy a permitir leérselos. Digo, siempre nos la pasamos toda la vida corrigiendo a los alumnos de cómo deben dirigirse, les decimos, es que no se dice yo lo voy a leer, me voy a permitir leérselos. Entonces ya para que quede ahí grabado, ¿no? Uno los corrige y uno hace los mismos errores, ¿verdad? Muy bien, me permito leerles. Mateo 21, 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, ¿se dan cuenta? La pregunta seguía, e insisto, esta pregunta surge cuando el Señor Jesucristo entró en lo que se conoce tradicionalmente como el Domingo de Palmas, pero realmente es la entrada triunfal. Cuando venía sentado sobre el pollino, aquel asno, ¿verdad? Y cumpliendo una profecía dicha de él, donde él entraría, el Hijo de Paz, entraría en Jerusalén justamente de esa manera, sentado en un pollino, en un asno, ¿verdad? Y que la gente iba a clamar, como dicen los versículos anteriores, Hosana al Hijo de David, Hosana, oh sálvanos Dios, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa es la exclamación, pero aún a pesar de que estaban diciendo, fíjense, qué contradictorio, ¿no? Están diciendo cosas que plenamente identifican quién es Jesús, pero al mismo tiempo se preguntaban quién era Él. Al mismo tiempo no sabían con certeza quién era el Señor y estaban cuestionándose y preguntándose en torno a ello, pero en torno a la persona. Pero una vez más pregunto, ¿por qué preguntar? ¿Por qué preguntar? ¿Sabes? Hay varias razones y que quiero simplemente plantearlos. Hay muchas más. La verdad que uno podría, al estar pensando por qué preguntar quién es Jesús de Nazaret, podríamos llegar a muchas preguntas que la gente se hace, o muchas razones más bien por qué preguntarnos quién es Jesús de Nazaret y dar inclusive una respuesta, y vamos a ver si esto funciona porque a veces no lo entiendo. Pero miren, si hacen un googleo rápido o van a la página de amazon.com o .es,
van a encontrarse una situación interesante. Buscan libros con la temática sobre la persona de Jesús. Y sabes, encontré que tan solo en Amazon, que es actualmente la industria más prolífera, ¿verdad?, de las ventas por internet de diferentes tipos de artículos, principalmente libros. Empezó básicamente con libros, mayormente con libros, y se ha extendido a prácticamente cualquier tipo de artículo, legales, claro está, en torno a ello. Pero me llamó la atención. Al hacer esto, vas a encontrar, encontré yo que había 261,464 diferentes libros escritos en torno a la persona de Jesús. Es impresionante, ¿no creen? Pero uno dirá, pues qué bien. Sí, por un lado. Pero te digo una cosa, muchos de ellos tenían unas versiones tan retorcidas, tan confusas, tan, de verdad que dices tú, están ahí confundiendo todavía más a la gente, porque más de 250,000 de libros habla de, sí, y hablamos, insisto, contemporáneos. No busqué temáticas antiguas, porque entonces sí, se dispara eso. Creo que en Google, googleando el nombre de Jesús o libros de Jesús, habría muchísimos más. Bueno, tan solo los ejemplares de la Biblia que se venden al año es muchísimo. Sigue siendo el libro más vendido en el mundo, sigue siendo la Biblia. Pero bueno, y mayor circulación y mayor impresiones y mayores descargas también, ahora con las aplicaciones que tenemos en torno a la escritura. Pero esto habla también de la mucha confusión que hay en torno a la persona de Jesucristo. Además de ello, muchos no desean siquiera considerar a Jesús como Dios. Por eso es importante hacernos la pregunta para dar la respuesta. La respuesta, desde luego, con fundamentos y con toda la razón que hay en torno y evidencias en torno a la identidad del Señor Jesús. Entonces, hay tantos escritos y diversos en torno a su persona, pero obviamente hay muchos que no desean considerar siquiera la posibilidad de que Jesucristo sea Dios, y por lo tanto eso exige que demos respuesta a esa pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y aún más, la gente en nuestro tiempo solo le quiere considerar en general como un hombre bueno, como una persona moral, como alguien extremadamente, excepcionalmente sabio, y con alguien sumamente grande y capaz en su enseñanza, con una enseñanza profunda. Entonces, ahora dirán, pero está bien eso, ¿no? Miren, ese es el grave problema de esta última declaración, porque muchísima gente simplemente va a decidir asentir a eso. Sí, Jesucristo fue un gran hombre, es más, fue un gran profeta. ¡Qué sabiduría de Jesucristo! ¡Qué tremendo hombre! ¡Qué moralidad! ¡Qué altos valores tenía en su vida! Y sí, tenía todo eso. Pero cuando uno nada más asiente a esta realidad en conformidad a estas declaraciones que he enunciado, y jamás nos molestamos por ver la falacia de ese razonamiento. ¿Por qué? Porque si Jesús es quien dijo ser, Él afirmó ser Dios, y al mismo tiempo yo digo que fue alguien solamente moralmente bueno, alguien excelentemente como maestro, es una contradicción tremenda. No estoy razonando adecuadamente, porque no puede ser alguien un buen maestro y decir de sí mismo que es Dios, mintiendo. No puede ser alguien un excelente y extraordinario o alguien sublime en su moral y mentirnos en torno a su persona. De ahí es la urgencia de que respondamos a esta pregunta no solamente con razonamientos, sino con elementos, con estudios, con, desde luego, cosas que podemos palpar históricamente para darnos cuenta de la identidad del Señor Jesús. Solo tenemos realmente dos opciones en torno a las declaraciones que Jesucristo hizo. Él dijo directamente que Él es Dios. Dirán algunos, no es cierto. Bueno, he estado enseñando el Evangelio de Juan ya desde, 6 meses o más, ya no sé, ¿verdad? Al menos sí, o ya vamos para el año. El Evangelio de Juan, pueden ver toda la serie en Facebook, en YouTube no está, pero en Facebook sí está. Ahí está. Pero algo que sobresale del Evangelio de Juan justamente es y de las declaraciones del Señor Jesucristo, es que Él sí se identificó claramente como el Hijo de Dios,
como el Mesías, como el uno con Dios, como de la misma naturaleza con Dios, como Dios mismo. Ahora, en expresiones y en maneras de comunicarlo que el judío entendía claramente que él estaba asumiendo esa misma identidad. Él afirmó ser Dios. A veces nosotros no lo podemos ver así porque quisiéramos que lo dijera en nuestro contexto cultural de la manera que nosotros lo diríamos. Pero su palabra y su vida se desempeñó, se desarrolló en el contexto judío y naturalmente habló con esa mentalidad también, utilizando las fraseologías, las expresiones, los hebraísmos, vamos a decirlo así también, propios del judío, que por lo tanto ellos lo entendían claramente, aunque para mí pudiera ser medio velado. Ellos sabían que el Mesías era Dios. Ellos entendían que el ungido de Dios no era un enviado nada más, sino era Dios mismo que había venido a visitarnos. Ellos entendían que cuando Él decía, soy hijo de Dios, estaba diciendo que Él era igual a Dios, no como que Él fue un producto de Dios el Padre, sino que Dios mismo. Ahora, Él afirmó ser Dios, y por eso insisto, el simple y sencillamente, el hecho de tomar a Cristo como un buen hombre, como un gran maestro, como un moralista excelso, y como una persona con gran sabiduría, pero no aceptar su identidad de lo que él dijo ser, es justamente contradictorio, es también inclusive falso, y por lo tanto tenemos que dar respuesta a esa pregunta. C.S. Lewis, ¿le suena ese nombre? Sí. ¿Verdad que sí? Se ha hecho famoso sobre todo por las películas que han hecho de sus libros, las Crónicas de Narnia, por ejemplo. Ahora, ¿saben ustedes que C.S. Lewis en algún momento no era cristiano? Y no solamente no era cristiano, era un agnóstico bastante agresivo en torno a quienes poseían la fe, pero en algún momento la encontró. Ahora este hombre, autor, escritor, profesor en Cambridge, dijo lo siguiente, hablando de la persona de Jesucristo: escarnécele como a un insensato, escúpelo y mátalo como a un demonio, o cae a sus pies y proclámalo Señor y Dios. Pero no asumamos la actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad. Él no nos proporciona campo para tal actitud. No fue eso lo que él intentó. Él no intentó nada más presentarse como un maestro, no intentó quedar así como un ejemplo bonito a seguir. No vino a enseñarnos cómo morir, como algunos dicen, que eso nada más vino Jesucristo, a darnos testimonio y enseñarnos cómo debemos morir y sufrir. No, aunque podemos aprenderlo desde luego de Él, esa no fue su intención. Él vino a salvarnos porque Él es Dios. Ese es el punto. Él no intentó otra cosa. C.S. Lewis, y haré referencia a algunas personas porque en las cosas que les voy a comunicar hoy, es obvio, utilizamos y apelo también al valor que le damos a gente con ciertas titulaciones. Bueno, yo podría sacar mis credenciales, pero ya tú quién eres, bueno, vamos a hacer referencia a otros que a lo mejor se conocen un poquito más. La razón, simple y sencillamente, que podamos darnos cuenta que el asunto del reconocer a Jesús como Dios no es un asunto que única y exclusivamente atienda a quienes creemos en Él. Es curioso. Hay personas que aceptan su deidad aunque hayan decidido no confiarle su destino eterno a Él. Es peligroso, pero es real. Hay gente que sabe y que puede ver y puede palpar claramente todas las evidencias en función a la persona y obra de Jesucristo, pero aún quedar o más bien decidir quedar sin entregarle su vida a Él. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no quiere. Como dijo uno de los profesores del señor George McNowell, que es una de las personas que más hago referencia, porque tal vez en mi cuando recién conocí al Señor Jesucristo, fue una de las personas que más leí hace 35 años de eso. 25, 30, bueno, por ahí, ¿verdad? Algunas primaveras ya han pasado. Algunos no habían nacido cuando eso pasó, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Algunos 35 años ya han pasado 35. Bueno, hagamos cuentas, 1986 es la fecha, ya no sé sumar yo, ¿verdad? Soy de arte. ¿Ah? 36, ¿soy de artes? No, lo malo está en que soy de artes, no sé sumar. Bueno. Ahí está. Muy bien, pero avancemos un poquito más adelante.
Jesús de Nazaret, decimos, afirmó ser Dios. Ahora no puedo presentar a los que están conectados las diapositivas porque no sé, esta cámara no las... es mucha luz y no se ven bien, así que me tienen que soportar a mí. Algún día me invertiré más tiempo para estar editando los videos y entonces meter diapositivas y eso, pero es que ya saben, toma algo de tiempo. Pero bueno, Jesús sí afirmó ser Dios. Ahora vamos a ver una porción en la Escritura. Está en la diapositiva, está en el Evangelio de Juan, justamente el Evangelio que hacía alusión hace ratito, una porción concreta donde se genera una vez más, porque no fue una sola vez, fueron varias veces que se generó esa polémica alrededor de la persona de Jesucristo. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿Cómo extrañamos ahora el invierno, verdad? ¿Cómo lo echamos de menos ahora? Hoy con los 38 grados que llegaremos en un ratito más, ¿no? Pero bueno, ya llegará y nos dará mucho frío y diremos, ay, queremos verano. Pero bueno, me lo acordó, ¿no? Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo abiertamente? Notemos su respuesta. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Ahí se me pegó ahí 2 veces, miren. Jesús le respondió otra vez, os lo he dicho y no creéis. Ahí está, lo estaba copiando primero y luego lo pegué y dije, pues tengo manera de copiar y pegar y ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está, se me quedó la frase puesta 2 veces, la que escribí yo y la que copié y pegué nada más. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. El problema principal en torno a la persona de Cristo no es que no sea una realidad, es que la gente decide y no quiere creer. Qué tremendo que los líderes religiosos le preguntaron directamente, dínoslo, declárnoslo, pero no tenían la menor intención de aceptar lo que él dijera. Pero noten la apelación de Cristo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora, Cristo les está diciendo, no me creen mi palabra, vean las obras. Las obras que hago dan testimonio de mí. ¿Cuáles obras? No era nada más su estilo de vida, porque aunque Él los confrontó en otro momento diciendo, ¿quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Ahora, ¿quién de ustedes, o de vosotros, podría retar, desafiar? Digo, hay que decir desafiar porque en Argentina retar es regañar, ¿verdad? Ya me acordé de eso, ¿no? ¿Quién de ustedes podría desafiar a otro diciendo, a ver, dime, ¿en qué he pecado en mi vida? Pues siéntate un ratito porque la lista es larga, ¿verdad? Porque todos nosotros, nadie podríamos salir exentos, nadie podríamos con verdad decir a la gente, pues tal vez alguien que no me conozca, le puedo decir, a ver, demuéstrame que he pecado alguna vez, aunque ya con eso estaría pecando, porque estaría mintiendo directamente, ¿no? Pero bueno, nadie podríamos decirlo, y Cristo lo hizo, pero no lo hizo así nada más al aire a la gente, lo hizo precisamente a aquellas personas que le estaban atacando, a sus enemigos, que se creían más limpios y puros que él, por cierto. Entonces, dense cuenta, el desafiar a un enemigo, decir, demuéstrame que he pecado, era darles mucha tela. Si hubiera sido el pecador, si hubiera él tenido fallo en su vida, créeme que ellos lo hubieran encontrado y se lo hubieran restregado en la cara y se lo hubieran sacado de inmediato. Para eso somos todos especialistas, todos nosotros somos especialistas para ello. Y sobre todo, insisto, lo hizo contra sus enemigos. ¿Lo hace con sus amigos? No, eres lo mejor. ¿No es así? Así somos, ¿verdad? No nos atrevemos a nuestros amigos a veces a decirles, oye, por ahí no es. Pero a un enemigo, no solamente le digo que por ahí no es, sino que busco confundirlo para que se vaya por otro lado y se tropiece más todavía, ¿no? Naturaleza humana, admitámoslo, ¿verdad? Somos malos, la verdad. Pero bueno, luego dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna,
les está diciendo a ellos, ustedes no son de mis ovejas, por eso no creen. Pero mis ovejas sí oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice, yo y el Padre, uno somos. Y ahí concretamente se está refiriendo a que tienen la misma naturaleza. ¿Por qué lo sabemos? Noten que entendieron los judíos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué le iban a apedrear? Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa declaración, yo y el Padre uno somos, ellos claramente la entendieron como que Él estaba no solo identificándose con Dios, sino identificándose como Dios mismo. ¿La entendieron? Ahora, si un ser humano común y corriente declara esa situación, es digno de muerte. La verdad, la acción de tomar piedras para arrojárselas era normal y era justa. Si yo dijera creyéndomelo e intentando convencer a la gente de que soy Dios, eso es lo que merecería, de acuerdo a la ley de Dios, morir por mi blasfemia. Pero él no estaba blasfemando. Y él por eso está diciendo, ¿por qué obran de mi Padre me apedreáis? Les he demostrado quién soy. Y por cierto, no lo apedrearon, porque obviamente las obras del Señor, su vida íntegra, impecable, demostraba y sustentaba que su dicho era veraz y no lo apedrearon en aquella ocasión. Finalmente lo crucificaron por ello. Una de las acusaciones que lo llevó a la cruz al Señor fue eso, el que los judíos lo utilizaron como parte de su argumentación para llevarlo ante Pilato, para llevarlo a la muerte. Ahora, no nos olvidemos de eso. Pero aquí quiero subrayar este hecho. Jesucristo sí afirmó ser Dios. Jesucristo sí afirmó ser Dios mismo. Déjenme, abro las letras un poquito más porque estoy muy lejos y así ya las veo. A ver, digo las mías, acá en mis notas, porque si no, vamos a estar así, ¿verdad? Y luego quitándose y poniéndose las gafas. O si no, te las cambio, hermano, a ver si puedo ver mejor, ¿no? Con las tuyas. Muy bien. A esta pregunta, surgen varias alternativas. A la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Dirán, bueno, justamente la pregunta, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cristo en Mateo capítulo 16 preguntó primero, ¿qué dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles le dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros algunos de los profetas, otro algún profeta que ha resucitado, o sea, algo más impresionante, ¿no? Y cosas así. Pero luego les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora esta declaración, de ser cierta o falsa, tiene implicaciones. Y simplemente el Señor Jesucristo quiere que nosotros le demos la misma consideración que los apóstoles le dieron a esa pregunta. Ustedes, vosotros, aquí en España, ¿verdad? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ahora yo no puedo hablar bien, tienes que enseñarme a ver. Me siento mal haciendo eso, ¿verdad? Sí. Soy mexicano, ¿verdad? Ustedes disculparán. No negamos la cruz de nuestro origen. Ahora, insisto, esta pregunta tiene varias alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Fíjense, Él afirmó ser Dios. La primera alternativa, ¿estaba mintiendo? Dicho de otra manera, ¿Jesucristo es un mentiroso? Bueno, tú y yo decimos categóricamente que no, pero la gente puede decir que sí, porque puede estar Él aún sinceramente pensando que es Dios y mentir. Pero la pregunta es, ¿sabía Él que esta era una afirmación falsa?
Una de las cosas que me llamó mucho la atención hace años cuando leí el primer libro que leí de Josh McDowell, que se llamaba en aquel momento, y todavía lo siguen produciendo, aunque ya editado, ya no me gustó mucho el editado, quiero decirles, ¿no? Pero el original me gustaba mucho más, más que un carpintero. Se acordarán, a lo mejor lo han leído por ahí, lo han visto por allá. Lo siguen editando, aunque ya le dieron un toquecito. Su hijo también está contribuyendo, tiene cosas buenas, mejores, más información, algunas cuestiones que han mejorado, pero otras que siento que se diluyeron por ahí. De ese libro, es un librito pequeño, son los primeros capítulos de lo que después se convirtió en Evidencia que exige un veredicto, del mismo autor, y hay como 4 volúmenes. El primero es tremendo, todavía lo siguen imprimiendo, si quieren conseguirlo. Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, 1, 2, 3 y 4. O sea, el 1, sencillo, pero muy bueno. Los demás están pesaditos, quiero decirles, porque va más a la documentación de las formas, a la alta crítica, a otras materias que son interesantes, pero que requiere que le pongamos más estudio y que estudiemos otras cosas para entender a qué se están refiriendo, que básicamente es al proceso histórico que se le dan a los documentos antiguos, diríamoslo a muy grandes rasgos. Pero bueno, él utiliza 3 preguntas, 3 alternativas que hay a la declaración Jesucristo es Dios. Una de ellas es, estaba mintiendo. Ahora, si él sabía que estaba mintiendo, si el Señor Jesús estaba mintiendo, si esto era así, entonces era un hipócrita. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las enseñanzas del Señor? O sea, podemos verlo, y digo, al decir esto, me cuesta decirlo, o sea, no sé si te pasó cuando tuvimos aquella obra, ¿no? Aquella cantata, ¿no? Cuando la hiciste de fariseo, y qué barbaridad, ¿no? Es que le dieron duro al Señor Jesús, tú y Sergio, ¿verdad? Qué barbaridad. Y yo también me tengo que decir, pero yo fui más leve, ¿no? Como Poncio Pilato, ¿no? Yo me lavé las manos. Pero bueno, el detalle es ¿no? Que aún decirlo actuando, cuesta trabajo. Ahora que lo acabo de decir, como que hay algo, duele en el corazón, porque no es la realidad, pero la gente lo puede tratar así, porque no solamente sería un mentiroso, porque si él estaba mintiendo, estaba engañando a sus seguidores. Y si lo estaba haciendo a conciencia, era un hipócrita. ¿Por qué? Porque a la gente le decía que hablaran con verdad, que fueran sinceros, o sea, su enseñanza era de una moral excelsa. Y si él estaba mintiendo, era hipocresía en su máxima expresión. Si él también sabía que esa afirmación, si esto era así, si esta afirmación es falsa, de que él es Dios, entonces él era alguien malvado. ¿Por qué? Porque estaba pidiendo que confiáramos en él para nuestro destino eterno y no nos podía dar absolutamente nada, porque hubiera estado mintiendo en torno a su persona. Y entonces, de una manera muy malvada, estaba engañando a multitudes. No, pero dices tú, ¿con qué beneficio? ¿Obtuvo él algo? ¿Ganó él algo de dinero? Dicen, fama. Pues no, porque ¿qué fama es esa que lo querían apedrear a cada rato y tirar de despeñar y matar? Y que finalmente lo matan. Ahora, yo sé que me estoy adelantando a cosas que nos ayudan a ver que es un razonamiento ilógico en torno a lo que sabemos históricamente que ocurrió, que no compagina con un mentiroso, con un malvado, con un engañador. Pero tengo que decirlo porque no me puedo aguantar. ¿Qué tal si alguien nada más le escucha decir, era un malvado? Y ya dice, mira, el pastor Alfonso está diciendo que Jesucristo era un malvado. Y cosas así. No, y es que no lo es. Y digo, no lo es porque él sigue vivo. Sigue viviendo. Pero bueno, eso tenemos que decirlo más adelante, ¿verdad? Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios en la carne, no alguien malvado. Pero te das cuenta, si Él decía esto mintiendo, era alguien sumamente malvado. O tal vez
alguien muy simple, alguien tonto. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo lo llevaría a morir. Imagínate, vamos a suponer algo más sencillo, ¿no? No sé, nos metemos aquí a la sala, ¿verdad? Y aquí viene alguien, ¿verdad? Para preguntarnos algo de la inmobiliaria. Y aquí empezamos a decirle todo del alquiler y todo, y a firmar contrato. Es algo tonto. ¿Por qué? Porque dices tú, a ver, pues nosotros nos van a pillar. ¿Por qué? Por empezar, nosotros nada que ver. Nosotros alquilamos aquí para estar aquí. Nosotros no somos los que... Bueno, ya siempre me confundo quién es el arrendador y quién es el arrendatario, ¿verdad? Bueno, somos los que arrendamos, o al revés. No, arrendatarios. Eso, bueno, siempre lo digo al revés. Tengo que memorizarlo bien, ¿verdad? Para decirlo bien. Imagínense, y aquí ya haciendo hasta contrato con alguien, subcontratando, pues te lo dejamos aquí, nosotros lo usamos 2 horas y tú lo usas 1 hora más aquí en lugar, y mira, aquí nada más dividimos, y tú para allá y nosotros para acá, y tú pagas 200 euros y nosotros nada. Nada más, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, suena tonto. Bueno, así de tonto hubiera sido que él declarara ser Dios sin serlo, porque eso lo llevaría a la muerte, como finalmente lo llevó en serio. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes. Y además, seamos conscientes, cuando estaba delante de Pilato o aún delante de los fariseos en el concilio, cuando le aprendieron aquella noche, pudo haberse retractado. Pudo haber dicho sencillamente, bueno, sí, yo sé que lo dije, pero no lo soy. Y ya con eso los demás hubieran estado contentos. Y hubiera rescatado su vida. Pero no podía decir una mentira al Señor. No podía decir una mentira y murió diciendo la verdad. Él es quien dijo ser. Él afirmó ser Dios. Ser Dios. ¿Cómo puede ser un gran maestro de moral? ¿Cómo puede mentir para confundir intencionalmente a la gente en el punto más importante de su enseñanza, si eso fuera realidad? ¿Cómo puede hacer? ¿Cuál es ese punto más importante de su enseñanza? Su identidad. Porque toda su enseñanza tiene que ver con su persona. Absolutamente toda. Yo no voy a seguir a alguien que no es Dios. Sencillamente. Yo no voy a dar mi vida por alguien quien no es Dios. Yo no voy a dar mis recursos a alguien que no es Dios. Yo no voy a seguir a alguien que me está ofreciendo vida eterna y no tiene él vida en sí mismo. No puede dar nada. No puedo seguir a alguien de esa manera. Por lo tanto, date cuenta, alguien así no podía fallar, no podía engañarnos en algo tan fundamental como es su identidad. Es totalmente contradictorio, totalmente chocante, totalmente, dirán algunos, pero no, lo pudo hacer, pero se cae por su mismo peso esa teoría o ese cuestionamiento. El decir que estaba mintiendo no compagina con lo que ocurrió, porque pudo haberse desdicho. Escuché una noticia, no voy a decir nombres, a lo mejor ustedes sí, pero bueno, simple y sencillamente generalidades, de una persona que comentó algo que ocurrió en cuestiones de trabajo, que por ahí se metió alguien del gobierno y los censuró y les quitó tal y cual cosa, y como evidentemente después el gobierno aquí en España, ¿verdad? Alguien le llamó la atención para que no perdiera el trabajo, lo que fuera, yo no sé, horas después dice que estaba mintiendo, que lo siente, que mintió. Bueno, créeme que el Señor no era así. Él fue hasta las últimas consecuencias, se quedó en su dicho y murió por lo que dijo quién era Él. Y la realidad, no habló nunca a la ligera, no enseñó nada a la ligera. Sus palabras fueron medidas con toda precisión y nos enseñó con su propia vida que podíamos confiar en Él, entregando su vida para vivir, para poder cumplir con la verdad. Él es Dios mismo. Ahora, en conclusión, o la conclusión que podemos tomar de esto, de que Jesús no fue un mentiroso, y déjeme mover esto porque yo no sé qué, déjeme mover esto más para acá. Fíjense que luego el señor Google actúa cuando no debe actuar.
¿saben? Es como el Sirio, esas cosas que ya es cuando le das un comando que se actúa. Este entra cuando quiere, ahora ya estaba entrando y digo, no, pues ya me está cancelando la transmisión, qué mal, ¿no? Y bueno, pero seguimos. La conclusión de que Jesús fue un mentiroso deliberado no coincide con lo que sabemos de él ni de los resultados de su vida y sus enseñanzas. En un sentido lo hemos dicho ya, pero hay que remacharlo bien. No coincide, no podemos ver una mentira en las palabras de Cristo porque su vida demuestran que habló con total veracidad. Siempre que el evangelio es proclamado con claridad y siempre que hay personas que responden con arrepentimiento verdadero y fe, vemos vidas cambiadas. Vemos inclusive naciones cambiados, pueblos cambiados para mejor. Vemos ladrones que dejan de hurtar. Vemos mentirosos que dejan de mentir. Vemos personas alcohólicas que se vuelven sobrias. Y podremos seguir hablando de muchos otros pecados, muchas otras condiciones terribles de vida, malas de vida, que cuando una persona arrepentida confía en su destino eterno a Cristo Jesús, es transformado por completo. Ahora, hablamos no de perfección de personas, hablamos de regeneración de vida, hablamos de vidas transformadas, vidas piadosas, vidas realmente en el Señor. Ahora, piensen en eso un momentito también, porque a veces hablar de vida piadosa hoy, tristemente, aún en nuestros tiempos y aún en nuestras iglesias, no es una realidad en todo sector, y confundimos lo que es vida piadosa en algunos momentos, o más bien ni siquiera sabemos lo que eso es. Y por eso vivimos a veces vidas que están más acomodadas a dar placer, a dar lugar a nuestros deseos egoístas que a honrar a Dios con nuestras propias vidas. Y básicamente la vida piadosa atiende a tomar en cuenta a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Les digo que una de las cosas que más echo de menos de la predicación actual en general es que hay muy pocos lugares donde alguien se levanta en un púlpito para recordarnos y exhortarnos a hacer lo que es la voluntad de Dios, por ejemplo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios dice que debemos de hacer, de ser y de vivir? Y yo sé que hay muy buenas enseñanzas, pero si se dan cuenta, la generalidad de enseñanzas a veces tienden más al lado psicológico, de autoayuda, de siéntete bien, de que anímate, y hemos caído en el error justamente de querer estar bien nosotros y no pensar en que estamos para vivir para el Señor en nuestro propósito y misión de vida, de vivir considerándolo a Él, teniéndolo en cuenta, obedeciéndolo y siguiéndolo, viviendo el tipo de vida que Él quiere que vivamos. Pero otra vez les digo, insisto, la vida del Señor y sus palabras no coinciden con la vida de un mentiroso, es todo lo contrario. Dios produce cambios de verdad profundos en las personas que le confían. William Leakey, o no sé cómo se dirá su nombre, historiador británico. Ahora, ¿y este señor quién era? Él era un aguerrido opositor al cristianismo. Pero este hombre vio el efecto del verdadero cristianismo en el mundo y escribió lo siguiente. Te los voy a poner ahí. Al cristianismo se le reservó la presentación al mundo de un ideal que a través de todos los cambios de 18 siglos ha inspirado a los corazones de los hombres con un apasionado amor. Se ha mostrado capaz de actuar en todas las edades. Hablamos del cristianismo verdadero. Las naciones, los temperamentos, en todas las edades, en todas las naciones, en todos los temperamentos, en todas las condiciones. No solo ha sido el más alto modelo de virtud, sino el mayor incentivo para su práctica. La simple evidencia de esos 3 años de vida activa, la vida de Jesús, se refería al ministerio de Cristo. Por eso digo, no se refiere a las iglesias, no se refiere a las denominaciones religiosas, se refiere a la persona, al ministerio de Cristo. La simple evidencia de esos 3 años de vida activa ha hecho más para regenerar y suavizar a la humanidad que todos los debates de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Eso lo escribió en su libro Historia de la Moral Europea de Augusto a Carlomagno. Desde Augusto, el César, hasta Carlomagno. Y este hombre no es creyente, pero pudo percibir como historiador
esa realidad, simplemente por ver y encontrar en la persona de Cristo ese hombre Dios veraz, ese hombre Dios que estuvo ahí para no solamente enseñar la verdad, sino también vivirla, no para engañar, sino para poder libertar de la mentira al que está esclavo de la misma mentira. Ahora, esa fue la primera opción. La segunda opción a la respuesta a esa declaración: Jesús de Nazaret afirmó ser Dios. ¿Era acaso un lunático? Porque pudo haber ser sincero totalmente, ¿verdad? Y estar sinceramente equivocado, o que algo no trabajara muy bien en su cabeza y por lo tanto dijera esas cosas. Pero otra vez, la simple expresión, la simple declaración es chocante cuando tú conoces un poquito de su enseñanza y su vida, te das cuenta que no hay relación, porque una persona que no está bien de la cabeza manifiesta muchas cosas que naturalmente hacen evidente ese problema. Si yo dijera en este momento, porque algunos lo han dicho, ¿no? Pues seguramente esa persona, Jesús de Nazaret, tenía un problema mental, por lo tanto decía que ser Dios sin serlo, y él se lo creía. Como decir, soy Napoleón Bonaparte, y creérmelo. ¿Cuántos de ustedes me lo creerían? Yo dijera, soy Napoleón Bonaparte. Más o menos, ¿verdad? Para empezar, ¿no? Pero si empiezo, no sé cuál mano era la que se metía por ejemplo, donde aparecen en las pinturas, ¿no? ¿Nos puedes decir más de la historia de Francia, no? ¿No? Bueno. No hablamos de eso. No hablemos de eso, ¿verdad? Sencillamente voy a ir por encima de esto. Sinceramente, hablar del aspecto psicológico y psiquiátrico es muy vasto, pero encontré un par de cosas que solamente se las dejo sobre la mesa. En la vida del Señor no vemos anormalidades ni desequilibrios que acompañen a alguien con trastorno mental. Ahora, el que diga que sí no ha leído los evangelios, sencillamente, no los ha leído. No pensemos en películas, los evangelios. El leerlos te das cuenta que no hay anormalidades, no hay desequilibrios que acompañan a alguien que sí está con problemas mentales. En la vida del Señor Jesucristo vemos a alguien con aplomo y con postura, no alguien fuera de onda, diríamos en México. ¿Cómo dirían acá? Se le fue la olla, ¿ok? ¿Cómo? ¿Es que sí? ¿Ah? ¿Hay algo así? La pinza. ¿Sí? ¿Se le fue la pinza? ¿Ok? ¿Qué más? A ver, dígame, porque yo sigo aprendiendo las expresiones, ¿verdad? No me las sé todas, ¿no? Pero bueno, encontré algo muy interesante. El psiquiatra no creyente J.T. Fisher dijo lo siguiente: si fuera a tomar la suma total de todo, se los voy a poner mejor en pantalla para que lo vean conmigo. Si fuera a tomar toda la suma o la suma total de todos los artículos autorizados escritos por la mayoría de psicólogos y psiquiatras sobre el tema de la higiene mental, y que ahora está retomando con fuerza, salud mental aquí, higiene mental, de acuerdo a este autor, si los combinara, todos esos artículos, los perfeccionara y separara o quitara el exceso de palabrería, si tomara toda esencia y la apartara de lo superfluo, y si tuviera esos fragmentos de conocimiento científico puro expresados de manera concisa por los poetas vivos más competentes, tendría un torpe e incompleto resumen del Sermón del Monte. Pero la cosa no queda ahí. Y carecería en gran medida a través de la comparación. O sea, voy comparando lo que dijera todo este compendio que pudiera investigar y resumir y poner más hermoseado de la mejor forma posible, y lo empezar a comparar con el Sermón del Monte, con el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, esos 3 capitulitos nada más de la Biblia, comparados con toda esta información, con toda esta sabiduría, con todo este hermoseo poético que puedo dar, y al irlos comparando, iría careciendo en gran medida de profundidad aquellas cosas comparadas con el Sermón del Monte. Durante casi 2000 años, dice él, el mundo cristiano ha tenido en sus manos, él dice el mundo cristiano porque él mismo no lo era, ha tenido en sus manos la respuesta completa a sus inquietos e infructuosos anhelos. Aquí, en el Sermón del Monte,
yace el diseño para la vida humana de éxito mediante el optimismo y la salud mental y el contentamiento. ¿Quién lo dijo? El psiquiatra que déjeme digo su nombre porque no me lo... J.T. Fisher, para que le recuerden a Fisher, que ha de ser su familiar, ¿no? Ha de ser su familiar, señor J.T. Fisher. Interesante. Todo el conocimiento hermoseado, toda la sabiduría psicológica y psiquiátrica de la cual poseemos o tenemos, él dice, si la pudiera condensar, si la pudiera sacar lo bueno, lo profundo, lo grande, hermosear con los poetas, apenas tendría una copia mediocre, o menos que mediocre, de apenas el Sermón del Monte. Y estamos hablando solamente de una de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Alguien dijo que no habrían los tomos suficientes en el mundo para escribir la profundidad de la sabiduría que hay nada más en el Sermón del Monte. La tercera opción, la tercera respuesta a esa pregunta, Jesús, o esa afirmación, Jesús de Nazaret afirmó ser Dios, y la pregunta ¿es de verdad Dios? ¿Jesús es Dios? Pues yo puedo decir claramente un rotundo sí, ustedes no. Amén. Yo lo puedo hacer. Pero dejemos un poquito y veámoslo desde otras mentes, de otras perspectivas. El apóstol Juan nos escribe estas palabras en el Evangelio, al final del Evangelio. Y siempre me ha llamado la atención justamente eso del apóstol Juan, porque normalmente en un libro esperamos que en el inicio del libro, en el prólogo más o menos, se nos ponga el propósito del libro y qué pretende, ¿no? Pero Juan no lo hizo así. Juan lo pone al final. Dice el Juan capítulo 20, y bueno, el capítulo 21 es el final, aunque en el 21 repite cosas similares, pero el capítulo 20, versículos 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, las obras del Padre. Pero estas, las cosas que se escribieron en Juan, el Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, déjeme decirle, esa declaración, hay gente que dice, y por aquí alguien también me llegó a decir que, bueno, la Biblia, que es donde viene esa declaración, fue escrita y preparada por una orden de una iglesia popular en nuestro mundo, la orden de los Jerónimos, y que por eso ellos la inventaron y que esto es puro cuento. Ahora, otros dicen, bueno, es que esa idea de que Jesús es Dios surgió en el concilio de Nicea, cuando Constantino decidió que las cosas, sí, vamos a reconocer que Jesús es Dios, y según él se había hecho ya antes cristiano. Ahora, déjame decirles algo. Cuando uno indaga un poquito en la historia, se da cuenta de varias cosas. Primero, que los líderes cristianos del primer y segundo siglo enseñaban claramente sobre la deidad de Jesús de Nazaret. Les voy a citar 3-4 nombres nada más. Ignacio de Antioquía, en el año 100-110 de nuestra era. Él enseñaba ya claramente que Jesús es Dios. Ahora, pero cuando ocurre este concilio de Nicea, o Nicea, no sé cómo se diga, Nicea, parece que sí, ¿verdad? Bueno, se escribe N-I-C-E-A. No sé cómo se diga, porque digo, nada más, inglés más o menos, español más o menos, un poquito mejor que el inglés, pero no se me da el otro, ¿verdad? No se me da el italiano, ni el francés, y bueno, ni el turco, ni nada de eso, ¿no? Un poquito huichol y un poquito tarahumara, nada más. De etnias de México, ¿verdad? Por ejemplo, en huichol, ya se me olvidó. Por presumir. Keakun Ebama. ¿Cómo están, hermanos? Ah, ¿verdad? Sí, ya ven que sí sé. Fine, very good. Bueno, Ignacio de Antioquía en el año 110 ya enseñaba esto, pero el concilio de Nicea fue en el año 325 de nuestra era, o sea, 220 años después. Y dicen que a partir de ahí, y sobre todo esta idea ha cobrado fuerza por esas películas
iba a decir un adjetivo calificativo, pero mejor me lo reservo, el Código Da Vinci, y ahí se fortalece ponen esa teoría de que fue a partir de entonces que se le reconoce a Jesús como Dios, y por lo tanto es algo 300 años después de su vida, y dicen, no, es algo legendario. No, señores. La iglesia desde el inicio, los líderes cristianos desde el inicio empezaron a enseñar de la deidad de Jesús y murieron por esa verdad. Y claro, estamos hablando de gente aquí, de líderes cristianos el año 100. Desde luego, bueno, no realmente, pero sí de muchos de algunos, bueno, no de algunos. El apóstol Juan fue el último y murió por ahí del año 90 y algo. Pero muchos de ellos fueron, obviamente, sus discípulos de ellos. Y ellos enseñaban con claridad la deidad de Jesús. Por eso murieron todos ellos. Ahí del año 50, 60 de nuestra era hasta el año 70. Muchos de ellos habían muerto por defender esta realidad y la realidad de la resurrección. Pero también Justino Mártir, que él nació en el año 100, al año 165, él enseñaba claramente en torno a la deidad de Jesús. Ireneo, en el año 177, Meritón de Sardis. Ahora, esto es con gente que creía, pero sabes que también hay evidencia más convincente de que a Jesús se le consideraba divino del lado incrédulo. O sea, no es que ellos lo creyeran, pero ellos sabían que había esa enseñanza. Por ejemplo, Luciano de Samosata, escritor griego satírico del año 170 después de Cristo, era uno de los que reconocía que había esa enseñanza. No que él la creyera, pero ellos ya la reconocían, es lo que estamos ponderando. Celso, filósofo romano, el mismo contemporáneo a Luciano. Pero hay uno que me llama mucho la atención: Plinio el joven, abogado, escritor y científico. Nació en el año 61 de nuestro tiempo, o sea, pocos años después. Ya el apóstol Pablo todavía está en ministerio activo en ese momento, y murió, bueno, por ahí del año 112. Plinio inclusive persiguió a los cristianos por creer que Jesucristo era divino, y reconoce en sus escritos que se reunían con regularidad en un día fijo antes de salir el sol. Y corrector, qué barbaridad. ¿Quieren escuchar lo que me puso el corrector aquí? Yo escribí otra cosa, ¿verdad? Se los aseguro, él reconocía que con regularidad, en un día fijo, se reunían, y pongo aquí, y canta amén. No, y cantaban coros uno tras otro en honor a Cristo como un Dios, es lo que debería decir, pero canta amén. Bueno, que amén también, ¿verdad? Pero me llama la atención el testimonio de este hombre, porque él era perseguidor de los cristianos, y una de las razones por las que les perseguía es porque se reunían antes de salir el sol a cantarle cánticos en adoración a Jesucristo como Dios. Y esto antes del año 112, porque es el año que él muere. Entonces, en resumen, ¿era Jesucristo un mentiroso? No, su vida nos demuestra que no. ¿Estaba loco? Desde luego que no. La mayor sabiduría, la mayor cordura, el mejor comportamiento, la profundidad de sus enseñanzas, que trae contentamiento y que trae paz al alma, que es lo que la gente busca, no proceden de una persona mal de la cabeza, aparte de su vida totalmente entregada a ellos. ¿Era Jesucristo Dios? Podemos decir con claridad, sí. La iglesia lo enseñó desde el mero inicio, murió por esa verdad, y aún los detractores siempre podían ver esa realidad. ¿Podemos ver evidencia de la realidad de la deidad de Jesús? Claro que sí. Después de más de 2000 años de su existencia, seguimos predicando su nombre. La Biblia sigue siendo el libro más atacado, pero el de mayor circulación, el de mayor venta y el de mayor alcance. Y no existe un libro sobre la faz de la tierra, aparte de la Escritura, la palabra de Jesucristo, Dios, que pueda tener el efecto en el corazón del hombre como lo tiene la Escritura. Hay más cosas que tienen que ver con la identidad de Jesús, pero hoy simplemente quedamos con estas para podernos ayudar a afianzar nuestra fe, y para aquel que pone en duda todavía la identidad de Jesús,
animarle y que se dé cuenta que hay mucho que estudiar, hay mucho que descubrir, y que no nos dejemos arrastrar simplemente porque lo que la gente dice, y que normalmente lo dice para justamente no reconocer una realidad que les hace responsables delante del Dios eterno, que un día juzgará nuestras vidas. Y que realmente ese es el meollo del asunto, porque no quisiéramos vernos responsables de los hechos pecaminosos de nuestra vida delante de aquel que vivió una vida perfecta, para después entregarla como el sacrificio precioso para limpiarnos de nuestra propia maldad. Así que Jesucristo es Dios, y por eso Juan escribe, y le reitero el escrito del apóstol Juan: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién es Jesús de Nazaret? El Hijo de Dios, que me amó tanto que murió por mis pecados. Pero más aún, se levantó victorioso de la tumba para demostrarme que puedo confiar en Él. Y cualquiera que quiera puede confiar también en Él. Gracias por estar aquí, y gracias por escuchar esta enseñanza, y también para los que están ahí del otro lado en conectados. Veo algunos conectados. Dios los bendiga, nos ayude. Y ya saben, los que están cerca, estamos aquí en Toledo hoy en el edificio Solimati Verdrola, Avenida Europa, calle Berna, primera planta, número 1. Ya lo dije al revés, pero bueno, es número 1, primera planta. Aquí nos vemos en 15 días. Tenemos la segunda parte. ¿Quién es Jesús de Nazaret? El día 25 de junio. Aquí nos vemos de vuelta. Y gracias por estar, jóvenes. Gracias. Jóvenes, sí, sí están, ¿verdad? Eso es. Es que como solo dicen jóvenes. Jóvenes, venga pues. Bueno. Ahí está. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Nos vemos entonces. Dios les guarde. Y aquí estamos. Oramos, hermanos, y así terminamos. Pues, hermano Marcos, Ori, sé que también luego, no sé si nos vamos a ver pronto, ¿verdad? Por el viaje que estéis pendientes, quieres despedirnos en esta oración, ¿no? Por favor.